Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados, nuevamente acá en Vía X. Estaremos esta noche comentando los resultados de la encuesta CEP, el virtual empate entre las opciones apruebo y rechazo. Un 37% de los encuestados no tiene idea todavía qué opción tomar. Miraremos también a los tres personajes más relevantes, Evelyn Matei, Mario Marcel, Álvaro Elizalde, y nos detenemos en el enorme nivel de desconfianza que hay en nuestro país, un 90%. Nos visita en el estudio Hassan Akran. Analizaremos a nivel internacional esta alianza progresista que empieza a formarse con el presidente Boric y su reunión con Justin Trudeau en el contexto del inicio de la Cumbre de las Américas. Es uno de los temas que veremos con el analista, también la marcha del gobierno. Y recibimos en el estudio al economista de la CEPAL, José Luis Samaniego. Hablaremos de inflación, después de los datos récord conocidos ayer, y precisamente también del sello de esta reunión continental que tiene lugar en Estados Unidos. Comienza Días Contados, contamos todos, contamos con todos. Listos y dispuestas aquí en la mesa, junto a Juan Diego Montalvo. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy Buenas bien, noches. Carolina. Buenas Paula noches. Walker, ¿qué tal? Hola, Carolita. Hola, Juan Diego. Bueno, la gente que se apasiona por la política como nosotros, el día que haya encuesta CEP es un día de felicidad, digamos, porque hay mucho que mirar. A pesar de que en su momento la encuesta CEP cayó en desgracia, yo diría que el año 2017, antes de esa elección presidencial, cuando en realidad prácticamente todas las encuestas tuvieron ese bajón, pero que es una excelente radiografía del momento que se está viviendo. Y a ver si partimos, si les parece, por los aprontes al plebiscito del 4 de septiembre. Abrimos el segundo piso en Días Contados para analizar este y otros temas. Según la CEP, un 27% de los encuestados votaría rechazo el 4 de septiembre, un 25% apruebo, son 2 puntos de diferencia, un 37% está indeciso y un 11% no sabe. O sea, son 48 puntos porcentuales todavía por definir. ¿Cómo lo ves, Paula? Bueno, yo creo que la convención está todo abierto aún. Es decir, es un escenario que no está cerrado. Las personas están haciendo el ejercicio de tratar de entender qué significa una nueva constitución, qué texto efectivamente es el definitivo. Según la encuesta CEP, hay, cuando se le pregunta a las personas por qué rechazan, algo de lo que dicen, no en las primeras, pero más abajo, tiene que ver con el texto. Demandan de la convención entender más el proceso. Está empatado el apruebo y el rechazo técnicamente, la diferencia es muy poquita. Y eso significa que la disputa va a estar entre las personas que se definen como indecisas. Y las personas indecisas quieren encontrar el texto, que ya no es fácil encontrarlo, pero quieren encontrarlo, quieren leerlo, quieren entenderlo, si es que quieren eso. Y si no, buscan referencias, ¿no? Explíquenme, háblenme, o ven un programa de televisión y tratan de entender un poco. Y el resto simplemente va a decidir a partir de cosas súper emocionales. ¿Me caen bien o no me caen bien los convencionales? ¿Me gustó o no me gustó esta discusión? ¿No? Las personas elegimos por cosas... Nosotros creemos que somos electores racionales de nuestro consumo, de todo. Pero la verdad es que no somos personas que elegimos racionalmente. Entonces, la convención tiene todavía mucho donde entrar a picar. Empate, indecisos, falta de información, y luego la disputa de las personas que ya tomaron decisiones es una disputa entre conservadores, personas conservadoras, es decir, que quieren quedarse con lo que hay, o en las otras personas que dicen que van a votar apruebo, creen que en una nueva constitución hay elementos que permiten hacer del país Cambios, cambio y un mejor país. Oye, ¿no? y a mayor información y nivel socioeconómico, más definida la postura. Así es. A menor nivel socioeconómico, menores niveles de educación, más indefinida la postura frente al plebiscito, que es un dato interesante. Juan Diego, ¿cómo lo ves? A mí, fíjate que me llama la atención. Bueno, primero creo que es bastante lógico el llamado, o sea, la gente que vota rechazo lo hace por una razón bastante
razonable, que es las características de las convencionales y su trabajo. Eso está instalado, lo hemos escuchado, el tema de la ducha, el tema de Rojas Vade. Hay elementos de los garabatos de Marinovich. De los garabatos Marinovich. Hay elementos que nos permiten entender, ¿no? Que hay esta crítica y yo creo que está bien que la Convención se haga cargo de eso y sea responsable en asumir esos costos, y toda institución que quiera en su futuro realizar algo en términos de políticas públicas, ¿no? en términos de participación. Y ahí parece, claro, ahí estamos viendo por características de las y los convencionales y su trabajo, y después le parece mal la propuesta. Pero después... te fijas que dobla... Sí. Si me cae bien o me cae mal un convencional... No, pero nos cae bien. Eso es, pues. Las características de los convencionales y ¿Y su tú qué trabajo. haces con las características de las personas? Bueno, pues, pero es más ¿Te caen bien bien o el te caen trabajo, mal, la en manera el como lo fondo? hacen. Sí, la manera como, o el performance de ellos, la actuación que tuvieron. Yo pienso que es mucho más fácil. ¿Sí? Fíjate. Sí. Pero de abajo, si tú te fijas abajo, me parece mal la propuesta, no llega ni a la mitad del otro. Me cae bien o me cae mal, de las otras dos características como mucho más que sumado visibles, en la primera ¿no? mención y en la segunda mención son 59 puntos, y la segunda son 27, sumada a la primera y la segunda mención. Claro, que debiera ser la que importa racionalmente, el texto, ¿no? Por eso yo les decía que al final las personas elegimos de manera informada, sería estupendo, pero si no, elegimos por cosas tan... Mucha casuística hay aquí. Oye, Sí. los indecisos, ¿cuál es la primera razón para estar indecisos, que es un 37%? Es la falta de información. Y de nuevo llegamos a este asunto fundamental. Bueno, comentábamos ayer que se había lanzado esta cartilla de información. Todavía está trabajando la Comisión de Normas Transitorias. Todavía quedan plenos. Y la de armonización. Bueno, las dos. Y todavía quedan plenos. Quedan 2 semanas más todavía. Yo ayer le pregunté a Luz Cordero justamente sobre este documento crearon, porque yo he tenido conversación y conozco gente del área de comunicaciones de la Convención, y ustedes no saben lo difícil que es lograr sacar un documento en que todos estén de acuerdo. El nivel de estrés bajo el cual trabaja este grupo, este equipo de comunicaciones de la Convención es altísimo, y hay mucho malestar porque, por ejemplo, me han contado, ellos van alimentando información en las redes sociales, las páginas, y todo tiene que ser debatido, todo tiene que ser evaluado, y hay muchas molestias, por ejemplo, de uno u otro sector en que no están de acuerdo con lo que presenten y hay que bajarlo, hay que subirlo. Por eso le preguntaba lo de quién había hecho este librito, este cortepiso, ¿no? Cortapalos. Manual de cortapalos. Oye, vamos a las figuras que la encuesta se destaca en los 3 primeros lugares, porque también arroja información muy interesante. Bueno, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, está en el primer lugar de valoración positiva. Está en el segundo lugar el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y en el tercer lugar está Álvaro Elizalde. Les propongo que partamos de abajo para arriba. Uno dice, Álvaro Elizalde, ¿por qué debiera estar ahí? Es un parlamentario, fue ministro. Bueno, es presidente del Senado. Bueno, exactamente. Llegamos a su cargo institucional, y la explicación que daba la jefa de opinión pública de la encuesta CEP, Carmen Lefulón. Perdona, pero el tercero es el presidente Gabriel Boric. Bueno, tienes razón, el presidente Gabriel Boric. Sí, lo que pasa es que Elizalde es uno de los que sube. Exactamente, eso es. Por eso lo aislaba entre los 3 que más habían subido. Eso es. Matei, Marcel y Elizalde son los que más han subido. Partamos de abajo para arriba. Elizalde es presidente del Senado, y esta medición se hizo precisamente cuando la Convención decidió eliminar el Senado y instalar la Cámara de las Regiones. Él hizo una defensa. Ahí está. Muchas gracias. Hizo una defensa de la institución, por cierto, a pesar de ser, digamos, un hombre que ha estado muy cercano al gobierno. Después podremos hablar de cuán atados siguen los destinos de la Convención con el gobierno, pero la gente premió esta defensa institucional que hizo Álvaro Elizalde. A pesar ¿Es de la defensa institucional o es la representación de la institucionalidad a través de la presidencia del Senado? Puede ser, claro. Es como sentir... y en ese sentido, como senador, presidente del Senado, y cuando quieren eliminar el Senado, a mí hay otra señal, fíjate, que me llama la atención, y que es bueno, primero, siempre me ha llamado mucho la atención en esta encuesta cómo la gente siempre cree que está mejor que lo que está en términos económicos. Sí, es bastante más, sí, que el país. La situación económica es bien complicada, y eso se muestra muy claramente. Hay un 27% que cree que está muy mala la situación del país, y va bajando obviamente la que cree que no es ni buena ni mala,
Después ellos creen que están mucho mejor, la gente está mejor ellos que el resto. el resto. Oye, volvamos a la figura y después nos concentramos Ya. en materia económica, que es otra de las grandes preocupaciones. Paula. Yo tiendo a pensar, en el caso del senador Elizalde, que esta encuesta en general tiende a premiar el centro. Si uno la ve completa, nosotros tuvimos tiempo de analizarla, y es una encuesta que levanta las miradas, o sea, bajan los extremos y aumenta el centro. Y es probable que la defensa que ha hecho el senador Elizalde a mantener el Senado sea leída como una postura más de centro y menos de extremo, ¿no? Es decir, el Senado nos ha acompañado en nuestra vida republicana, y que el poder constituyente determine que va a eliminar el Senado, que va a levantar una Cámara de las Regiones, que viene a cumplir no el mismo rol del Senado, un rol diferente, pero que desaparece la figura de los senadores y aparece el senador Elizalde defendiendo aquello y entendiéndose el Senado como una Cámara que revisa a la Cámara de Diputados. Se entiende la Cámara de Diputados como más chascona, como una Cámara más desordenada. Más loquilla. No, claro, como una Cámara más loquilla, más diversa. En cambio, la Cámara de Senadores y Senadoras se entiende como una Cámara que ajusta a la Cámara de Diputados. En esa lógica, pienso que se premia la defensa institucional del Senado como un lugar que viene a atemperar las locuras las pasiones de diputados y diputadas. Esa es la explicación que podría... Que uno podría darle. Sí. Entonces, en ese contexto, la gente estaría en contra de eliminar el Senado. No lo sabemos. Uno podría hacer esa línea, trazar esa línea y pensar que probablemente... no lo sabemos. Pero puede ser, ¿ah? Puede ser. Vamos por Mario Marcel, que sube también significativamente, es el segundo político que más sube. Estamos hablando del ministro de Hacienda en una situación de crisis económica muy complicada, en que el encargado de las finanzas muchas veces es visto como el malo de la película, ¿no es cierto? Sobre todo que se han tenido que recortar beneficios del gobierno anterior. Pero, de nuevo, hay una cosa que él encarna, que tiene que ver con una cierta templanza, siguiendo con tu idea, Paula, y con un temperamento del carácter en medio de momentos difíciles, y que lo tienen en el lugar de privilegio. Tiene además, y viene teniendo desde que era, yo diría, presidente del Banco Central, que ha tenido más conocimiento, ha salido a hablar, a rechazar los retiros. ¿Te acuerdas cuando iba al Congreso? Y en el fondo ahí yo creo que la gente también empezó a tener un conocimiento más profundo de quién era Mario Marcel, y aparentemente la ciudadanía premia este carácter templado en momentos de dificultad. Juan Diego, ¿cómo lo ves? Sí, a mí me llama la atención. Hay que recordar que los ministros de Hacienda en la historia, tanto en la época de Pinochet como la dictadura, como el retorno a la democracia, los ministros de Hacienda son personajes muy relevantes en los gobiernos. El gobierno de Elwin tuvo solamente a Foxley, el gobierno de Frey tuvo a Ninat, que luego fue sustituido en los últimos 6 meses cuando él se fue al Fondo Monetario Internacional. Eduardo Ninat se fue y quedó un socialista... No era Marcel, era Marfan. Sí, Manuel Marfan. Después tuvimos el gobierno de Lagos, donde estuvo Nicolás Izaguirre, también 6 años, un ministro de Hacienda. Después tuvimos a Andrés Velasco en el primer gobierno de Bachelet. Después tuvimos a Larraín, a Felipe Larraín en el gobierno de Piñera. Y luego llega el gobierno de Bachelet, en donde empiezan el cambio, así la hecatombe en términos de ministro de Hacienda, y se produce, está obviamente Alberto Arenas, que dura 1 año, y que justamente en una pelea interna entre Nicolás Izaguirre y Alberto Arenas sale, y llega ahí Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés, acordémonos por el caso Dominga, cuando se rechaza... Renuncia como ministro de Hacienda, y llega un tercer ministro de Hacienda. A lo que voy que... ¿Quién fue el tercero? El tercero Izaguirre, Nicolás Izaguirre. Again, sí. Y que el último periodo muy corto, y la idea es como salvar que no se vea vacío, fue más bien, ¿no? Yo creo no era el último periodo del gobierno, ya no era tan... Concentrémonos en Marcel, como diría la conductora de este programa. Vamos a Marcel. Y Marcel vuelve al protagonismo de los ministros de Hacienda. Sí. De ese descalabro en donde ya se había relativizado un poco la figura del ministro de Hacienda,
Marcel parece imprimirle nuevamente un rol muy preponderante al ministro de Hacienda, especialmente en un momento de crisis, proveniendo del Banco Central, en donde tuvo un gran trabajo como controlador de la inflación, y con medidas que principalmente nacieron, o sea, principalmente económicas que ha mostrado este gobierno, que es el aumento del salario mínimo y las conversaciones que ha tenido entre la CPC, la Corporación de la Producción y el Comercio, y la CUT. Entonces, parar el quinto retiro. Y parar el quinto retiro. Sí, que eso fue más por chanfle, yo creo, más salió por el lado. Me encanta. Puede ser. Yo creo que él tiene dos R, Marcel. Yo creo que la gente premia que es responsable, que sería y es muy serio, además, muy... Y es razonable. Eso es una persona que parece abierta al diálogo y parece ser capaz de cambiar de posición. Yo creo que los ministros de Hacienda de antes tenían una cosa como... Eran los que mandaban en los gobiernos. Era el presidente, el ministro de Hacienda. ¿Cachai? Claro, eran los dos personajes más relevantes. ¿Tiene una lógica más colaborativa? Yo creo que él lo anunció antes de entrar, cuando conversó con el presidente Boric, hace declaraciones y dice, me convencieron. Y además, el ministro Marcel siempre fue un candidato eterno a ser, bueno, de hecho, a ser ministro de Hacienda. Mario Marcel fue el director, director de presupuesto durante el gobierno de Lagos. No, de Lagos. Era Nicolás Izaguirre y Sí. Mario Marcel era el director de presupuesto, que es el segundo cargo más relevante del Ministerio de Hacienda. Y siempre se pensó que Mario Marcel, como era socialista, iba a ser el nuevo ministro de Hacienda de Bachelet, y Bachelet sorprende y da cátedra. Y toma su propia decisión. Oye, nos queda poco rato, pero a propósito de retropolítica, que es algo que nos gusta mucho acá, Evelyn Matei está en el primer lugar, una mujer ya con mucha trayectoria política. La directora de Opinión Pública del CEP explicaba que en general los alcaldes tienen una buena evaluación y las alcaldesas porque están en el tema de la seguridad, están en temas que afectan directamente a la ciudadanía, y yo creo que ha sido bastante evidente la intención de la alcaldesa Matei de posicionarse al interior de su sector, que es la derecha, en un lugar, digamos, destacado para eventualmente, ¿por qué no? Siempre lo ha querido, ha sido candidata presidencial, ponerse en ese lugar frente a la próxima elección. ¿Es verdad que va a renunciar a la UDI, Evelyn Matei? Eso es lo que debería hacer ella. O sea, la etapa que viene ahora es justamente es pensar si le da valor y le favorece el hecho de ser UDI. UDI es un partido que no olvidemos que en la última elección ella corrió. De hecho, a mí me tocó hacer la entrevista en donde ella lanza su candidatura presidencial. Y el partido no la apoyó. Apoyó Esta a era Lavín. la candidatura para participar de las primarias, en que Lavín Claro, estaba era ya Lavín posicionado. y ella nunca tuvo ni un llamado por teléfono, ni una... Ahí hay una disputa, ahí se produjo una disputa. No, lo que pasa es que cuando Evelyn Matei lanza su candidatura, estaba Lavín corriendo, pero Lavín obviamente siempre decía que no, que lo está pensando, y ella va y lanza su candidatura después de que Lavín hace una declaración bastante, cuando dice que él es socialdemócrata. Que te acuerdas que hay una declaración que hace en un programa de televisión, en Tolerancia Cero, en donde como que ahí juega como... Trata de acercarse más a Siches, a Briones, y Evelyn Matei dice... No, ahí justamente él no se acerca a Siches porque Siches todavía no aparecía. Ah, Y es donde y la pelea que hay ahí es que la UDI, más que apoyar a Evelyn Matei o a Lavín, ellos cuando ven que a Lavín le va mal, en vez de apoyar a Evelyn Matei, van y apoyan a Siches. Eso y fue. hay toda una tesis de que se critica que Sichel es apoyado principalmente por Andrés Chadwick y por la Marcela Cubillo. Y eso ella lo resintió mucho, ¿no? Y hay un sentimiento de que la UDI nunca estuvo con ella. Acuérdate que Evelyn Matei dijo que era el candidato de los empresarios, Sebastián Sichel. Se tiró con todo. Sí. ¿Será este el momento de Evelyn Matei, Paula? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber, en realidad? A mí la figura de Evelyn Matei, a nosotros, a mí me tocó conocerla en campaña. Claro, peleó contra Bachelet. Exacto, en la campaña las dos hijas de general. Sí, en la campaña del 2013. Y yo tiendo a pensar que hay una evolución en la figura de Matei,
Pero bueno, es una impresión Pero solamente. todos evolucionamos. No, no todos evolucionamos. Ojalá el mundo sería otro si las personas evolucionaran. Tú dices que hay algunos que es que yo pienso que en su liderazgo pasó de ser una mujer con un liderazgo bastante duro, en términos como muy en la época en que era muy difícil ser mujer política. Ella era de las pocas mujeres jóvenes políticas, cuando en este país habían pocas políticas. Y tiendo a pensar que la vida, los años, la han llevado a un liderazgo bastante más, no sé, me da como más cariñoso, más integral. Que no sé si cariñoso es la palabra, pero por ejemplo, cuando ella dice, yo me hago la ropa. Claro. Más bajado tierra, más... Es como... Quiero ir a Daddy Yankee. Ya, pero eso puede ser toda estrategia, ¿será real? No, pero ella se hace la ropa. Es verdad que ella cose. Sí, porque hace el jardín, toca piano. Entonces, cuando uno empieza a mostrar un lado de uno, que en el caso de ella yo tiendo a pensar que es verdad, no es que... No es como Piñera comprando el Colo-Colo. Bueno, es que ahí no sé, yo creo que ahí sabes más tú, pero en el caso de lo que yo veo de Evelyn Matei, veo a una mujer que se ha ido como completando más en su propio perfil. Ha dejado de ser tan dura y ha pasado a hablar de su familia, de lo que le costó estar en política. ¿Cómo era como contrincante? Era razonable, o sea, tenía su posición, pero no era una mujer chueca, por ejemplo. Oye, era una mujer como bien derecha. Aprovechemos el tiempo porque el tema de las instituciones es bien impresionante, el salto que se pega Carabineros. Sigue liderando las universidades, que se pegan además un salto muy grande respecto de la última medición de 47 a 54%. La PDI también salta de un 36 a un 45%. Las radios también una subida importante de 38 a 44%. Y luego en cuarto lugar aparece Carabineros, que yo diría que fue históricamente el lugar que tenía en estas encuestas. Se pegó un bajón tremendo. En diciembre del 2019 tenía apenas un 17% de aprobación después de los hechos del estallido, de la violencia policial, en fin. Pero da la impresión de que la demanda por seguridad ciudadana vuelve a poner a Carabineros en el sitial que ha tenido más o menos históricamente. Yo esperaría que de aquí a la próxima encuesta de nuevo tenga un alza muy significativa. Y pasa del 26 al 38. Pasa del 26 al 38. Miren, claro. ¿Me permiten algo acá? Paula. Yo creo que esta encuesta pone temas que para el gobierno son probablemente temas que no estaban en el corazón de su programa, pero que la encuesta, como una foto de este momento, después del estallido, después de la pandemia, o sea, entendámosla como una foto de este tiempo, pone temas de la agenda de seguridad, de delincuencia, temas como de agenda económica, además, es decir, cómo estamos las personas enfrentando. Son problemas, fíjese, todos los que suben, que son la barrita azul. La delincuencia es sube la delincuencia mucho, sube la otra barrita azul un poco más abajo, es narcotráfico, si es que no leo mal. Ahí está, sí. Sube violencia como un concepto general, sube vivienda, sube inflación. No teníamos inflación antes, hoy día tenemos inflación y la notamos todos nosotros en nuestros presupuestos. Entonces, si ustedes se fijan en esto, el gobierno tendría que razonablemente mirar esta radiografía y entender que su agenda de cambios profundos tiene que hablar con la agenda de los temas cotidianos. Estos son los temas cotidianos, estos son los temas que le importan a las personas todos los días en sus barrios, en sus casas, en sus calles, en sus familias. Estos temas mezclados con las grandes transformaciones. Y es ahí donde los gobiernos perillean o modulan. Juan Diego. Sí, a mí, bueno, el tema de la violencia, yo creo que eso el gobierno lo sabe, ¿eh? Yo creo que, bueno, el hecho también y ahí podemos hablar también de los ministros, ¿no? De la caída de Isquia, la subida de Marcel por el tema económico, la caída de Isquia es evidentemente una cobrada de cuentas por la falta de gestión de parte de su ministerio en ese tema. Y en ese sentido creo que hay un diálogo, si uno ve lo que fue el discurso del 21 de mayo, que es postergado, se posterga, pero ¿qué fecha fue? El 1 de junio. 1 de junio. El discurso, no se alcanzó a medir.
Se midió hasta el 29 de mayo, me parece, el trabajo de Sí, campo la CEP. entre el 13 de abril y 29 de mayo. Claro, ahí hay un tema donde indudablemente pero el discurso no se da cuenta que el tema de la delincuencia es un tema relevante para el gobierno. Creo que hay una conversación, hay un diálogo. Oye, lo último, 90% de las personas prefiere desconfiar a confiar. Eso representa un alza también. Chile siempre ha sido un país desconfiado, pero habitualmente, no sé, pues uno piensa en la barrita gris, 22% casi siempre se puede confiar, versus un 76%, normalmente hay que ser cuidadoso, pero mira ahora, está en un 90%. Normalmente hay que ser cuidadoso, cuidadosa, que en el fondo es, hay que desconfiar. Y un 9% apenas dice que normalmente se puede confiar. Y no sabe, no contesta. No, la gente tiene... Hay claridad absoluta sobre Ahora, la desconfianza. Las preguntas en las encuestas son siempre un tema relevante porque te meten mucho sesgo en las preguntas. Si a ti te dicen que tienes que ser cuidadoso, la palabra Suena cuidado es Suena una palabra que es menos dura que desconfiar. Es que yo creo que si tú le preguntas a la gente por desconfiar, lo va a negar, va a tratar de esconder eso porque le asignas una connotación negativa. Pero es que ese es la confianza de que tú estás en el mundo con otros y otras, y por lo tanto, tu mirada, si es súper individualista, es un país diferente a si tu mirada es, ok, mi vecino, mi vecina, si nos cuidamos todos, llegamos más lejos, si voy solita, puedo llegar más rápido, pero en una de esas llego a la mitad. Entonces, es interesante esa pregunta, habría que... O no quiero estar sola cuando llegue al final. Nosotros que tenemos una alianza, podríamos... Con DataVoz podríamos bucear. Entrar ahí. Bucear en la desconfianza buenísimo. Y en la confianza, ¿no? Muy buen tema que seguramente vamos a comentar más adelante con José Luis Amanío, economista de la CEPAL, que viene el programa, y con Hassan Akran para hacer un poco de análisis internacional y también para ver la marcha del gobierno. Seguimos en Días Contados después de saludar a Juan. De regreso, iniciamos esta segunda parte de Días Contados. Ya tenemos aquí en el mesón a Hassan Akran, académico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Hassan? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por visitarnos nuevamente, porque tu aparición, tu primera y única aparición hasta ahora en Días Contados, fue un hit, déjame decirte. Ah, sí. Muy comentada. Nosotros nos gusta hacerle como este coaching previo a salir a la cancha, a nuestro entrevistado, aunque no lo necesiten. A nuestro equipo. A nuestros panelistas, aunque no lo necesiten. Bueno, hablemos de el derrotero de Gabriel Boric intentando tener este liderazgo regional, podríamos decir, desde una izquierda democrática, distinta a la izquierda autoritaria de los países, por decirlo de alguna manera, que resultaron excluidos de la Cumbre de las Américas con el inicio de esta gira, que en rigor es la primera gira, lo otro había sido una salida argentina solamente, en que probablemente lo más clave o llamativo, o lo que queda, es la foto con Justin Trudeau en este bar compartiendo una cerveza, Hassan. Ya. Yo creo que hay una crítica fácil contra Gabriel Boric de parte de una izquierda más dura que dice que él al final está cediendo frente al imperio porque va y permite aceptar los límites que impone Estados Unidos en la Cumbre de las Américas, ¿cierto? Por la exclusión de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Acuérdense que la Organización de Estados Americanos es una organización que expulsó Cuba por la revolución que tuvieron y por la expropiación de las plantaciones de transnacionales estadounidenses. O sea, esos son los dueños de los esclavos enojándose porque perdieron sus esclavos. Eso es la historia de la Organización de Estados Americanos y la razón por la cual durante la marea rosada los gobiernos de centro-izquierda en América Latina crearon instituciones diplomáticas que excluyeron a Estados Unidos, ¿cierto? Eso es la UNASUR, CELAC, etc. Entonces, cuando va Gabriel Boric y dice, bueno, yo voy a aceptar los límites que pone Estados Unidos, en comparación de lo que hace AMLO, por ejemplo, AMLO es la izquierda democrática también. El presidente mexicano. Exactamente, que gana con una votación impresionante, arrasa en las elecciones el partido Morena de AMLO. Entonces, cuando él decide no ir porque no acepta los límites de Estados Unidos, entonces... Eso es una decisión distinta, yo te entiendo. Pero mira, centrémonos en esto. Tú dices que puede salir de aquí una alianza progresista, antes de hablar de la región, que es muy importante, pero del tipo de liderazgo, porque uno dice, tienen cosas en común Justin Trudeau con Gabriel Boric, tampoco tantas. Sí. ¿Hay cosas en común? Bueno, sí y no. Si uno habla estrictamente de ciencia política, ¿quién es Justin Trudeau? Es el líder del Partido Liberal.
en Estados En Unidos. Canadá. En Canadá, perdón. Y el Partido Liberal es como la Concertación, es la centroizquierda histórica. Es socialdemocracia. Esa palabra tan mañosa, que todo es socialdemocracia hoy día. Pero es netamente concertacionista en el sentido que es la izquierda que ha pactado con el neoliberalismo en un ala que tiene una historia de reformas que en la época de la posguerra que dejaron atrás. Son los que gobernaron después de, porque hay una privatización de los derechos sociales a nivel mundial, Ya. y los gobiernos que llegan después de ese neoliberalismo no logran revertir esa ola de privatización. Por eso hablamos de la tercera vía de Tony Blair, de Bill Clinton, que no es la socialdemocracia. La socialdemocracia es la izquierda democrática que Estado hizo las benefactor. reformas, que construyó el estado de bienestar. Estado de Y bienestar. esos tipos no son socialdemocracia en mi opinión. Ahora, ese partido que tiene ese legado histórico de haber construido el estado de bienestar y haber abandonado un poco ese legado también, no es de donde viene Gabriel Boric. Gabriel Boric viene de la interpelación a la concertación, ¿cierto? Claro. Y ya Como reacción. Exactamente. Y existe un partido, ¿no? El partido de los Nuevos Demócratas, los Nuevos Demócratas, que tiene de hecho un canadiense de origen de la India, o de su familia es de la India, ¿cierto? Mandeep Singh, que es más o menos como el Frente Amplio de Canadá. Ok. ¿Ya? Entonces, estrictamente hablando, Justin Trudeau no representa lo que No es- representa no Gabriel es Boric. Boric en claro. Sin embargo, Gabriel Boric está en plena reconstrucción producto de la necesidad de tener un gobierno con dos coaliciones. Entonces, por eso se está acercando a algo mucho más concertacionista, también que tiene ciertos puntos en común, porque Gabriel Boric siempre ha tenido una actitud que yo veo positivo de criticar fuertemente a las tendencias autoritarias de América Latina. Hablemos un poco de eso. El presidente desde Canadá empieza a anunciar públicamente que su posición con respecto a la decisión de Estados Unidos de no invitar a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, empieza a decir que él no está de acuerdo. Y lo empieza a decir públicamente como dices tú. Luego, estando en Canadá, el presidente dice, yo vengo de la calle, vengo de los movimientos sociales. Yo no nací de la burocracia de los partidos. Entonces, en un punto uno podría esperar que el presidente, con este liderazgo joven, nuevo, diferente, enfrentado a estructuras como la Cumbre de las Américas, John Biden y todo ese mundo que es un poco más seniors, uno podría esperar que choquen, uno podría esperar que se alimenten, uno podría esperar que nazcan, que renueve un liderazgo como eso, estas conversaciones que a veces parecen, no sé, como tan lejos de las personas. Yo creo que, como dice Porfirio Díaz sobre México, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, que toda América Latina sufre de la constante intervención de Estados Unidos en su política, no solamente en términos del golpe de Estados múltiples, sino también en esa influencia diplomática, la presión cultural, y eso ha afectado la posibilidad de construir políticas públicas pensando un poco más allá, ¿no? La obsesión con Estados Unidos es un tema profundo. Y yo creo que Gabriel Boric tiene esa ventaja, yo creo, de no tener pelo en la lengua, ahora de condenar, por ejemplo, Nicaragua, que es una dictadura, que está oprimiendo a movimiento feminista en alianza con la Iglesia Católica, que está destruyendo el Estado de Derecho, una serie de la cosas prensa, que son reales, ¿no? que sí, terrible la situación de Nicaragua, que fue en algún momento una democracia, construido de hecho a pesar de Estados Unidos, y se cayó en dictadura brutalmente, en alianza con las fuerzas más conservadoras de la sociedad. Y es curioso, por eso yo dije que hay como una curiosa crítica contra Gabriel Boric de parte de una izquierda más dura que defiende a Daniel Ortega por haber sido en algún momento un guerrillero de izquierda, a pesar de que hoy día gobierna contra la izquierda, un dictador aliado con los elementos más retrógrados de la sociedad. Y en ese sentido creo que es súper positivo que Gabriel Boric pone
esa cuestión que es rupturista frente a una izquierda latinoamericana que es muy cuidadosa en no romper como las vagas sagradas que incluye la Revolución Cubana. Por supuesto. Entonces, eso Y veo eso es lo que positivo, quiero- pero al mismo me das el tiempo paso no hace lo perfecto. mismo que en Estados Unidos. Porque mira, vamos a escuchar la declaración que da Gabriel Boric a Telemundo respecto de lo que sucede en Cuba y a la vuelta lo comentamos más largo. Con Cuba, bueno, hoy día hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable. Las protestas de julio del año pasado, y yo prefiero eso poder conversarlo directamente en vez de tener que estar hablando desde las ausencias, que le da más relevancia y fortalece la posición interna de esos países. Hassan. Ahora, yo que sería muy crítico con los que dicen, no, porque Gabriel Boric está criticando a Cuba. Qué bueno que critique a Cuba. Lo que me deprime es que no tiene la misma como dureza crítica para criticar a los presos políticos que existen en Chile. Esa frase que dice, no, hay personas en Cuba que son presos por pensar distinto. Están presos por delitos comunes, según el sistema judicial cubano. Por supuesto, están presos por pensar distinto, eso es la realidad de la situación, pero si uno va a creer lo que dice el Estado cubano, según ellos, son presos por violencia en manifestaciones y delitos comunes. ¿Qué pasa en Chile? Personas que están presos bajo criterios políticos de la Fiscalía, inflados 2 años de prisión preventiva para una persona que rompe un torniquete y un mapuche baleado y la persona sale sin medidas cautelares. Pero el gobierno... Es evidente que hay criterio político, hay presos políticos en este país. Y entonces yo digo, excelente que critique. Zanjada ya. O sea, Por el parte del gobierno tomó una posición. Sí. Digamos. El gobierno dice que no hay. Hassan no esté de Exactamente, acuerdo. esto es el problema. Que yo aplaudo Gabriel Boric diciendo que hay presos políticos en Cuba. Yo creo que es súper bueno que la izquierda latinoamericana deje de tener esa cuestión de las vagas sagradas y no criticar pero bueno, a los presos políticos en sí, gobiernos autoritarios. Hablemos de Pero elecciones debemos hacer libres. la en misma Chile. cosa acá en Hay Chile. elecciones libres. No. El tema es presos políticos. ¿Tú dices Él que es habló lo mismo? específicamente de presos políticos Hassan, en pero Cuba. espérate, y de para la entenderte, misma forma. tú dices que es lo mismo lo que pasa en Cuba que lo que pasa en Chile. Que hay gente- presos políticos en los dos países. Sí, yo no Juan Diego. estoy de acuerdo contigo, obviamente. No creo que hayan presos políticos en Chile. Creo que son coyunturas, son situaciones de seguridad que es muy distinto al tema cubano, en donde hay gente perseguida, donde hay una policía secreta destinada a investigar y a perseguir a gente que no se la deja salir El de caso su casa. Huracán, los montajes acá, Esos ¿no ves? son irregulares. Sí, pero no creo. Ahí hay un mal ejercicio del poder policial. O sea, en duda, el caso Huracán es una vergüenza, en donde se inventó pruebas, claro, y están en investigaciones. Por criterios políticos, ¿cierto? Sí, pero pero no es el Estado el que está, ¿me entiendes? No desde la moneda, no creo que digitaron que ocurriera el caso Huracán para detener a la gente mapuche involucrada en ese supuesto caso. No creo, yo creo que vienen, que hubo fue lamentable eso, pero creo que es producto del ejercicio de una policía muy mal formada y corrupta que estaba haciendo de esa manera su trabajo. Pero no es una cuestión de corrupción solamente, es una cuestión política donde el Estado de Chile tiene una posición en contra de los que están en el movimiento para liberación nacional mapuche. Eso no es una coincidencia que deciden como ir contra esas personas en específico. Es un criterio político. Las personas que fueron en prisión preventiva por 2 años no es solamente porque... Tampoco estoy de acuerdo es con una las cuestión cuestiones preventivas largas, ¿me entendés? Sin proceso. Estoy de acuerdo contigo, pero de ahí hablar de presos políticos... Pero Esa más es la allá de eso, definición quiero formal aprovechar... de la Unión Europea de qué es un preso político. Que se puede hablar de la Fiscalía por criterios políticos extendiendo el tiempo en un proceso que es de delito común. Y el Estado cubano dice de la misma forma que esas personas son presos por delitos comunes. Sí, pero Entonces, exactamente el mismo lenguaje. Pero no quiero andar porque es una discusión larga que podríamos tener muy larga sobre si son presos políticos lo que hay en Chile comparables con los de Cuba. A mí me parece que lo que pasa en Cuba hace más de 50 años es bastante dramático. Y es lo mismo que pasa en Venezuela, que es un caso que conozco yo personalmente y donde veo, claro, tú dices, bueno, esta gente que se va porque se quiere ir del país. Sí, pero la gente está muriéndose de hambre, y tú ves el nivel de corrupción que hay en Venezuela, que es gigante. Y son elecciones que no son elecciones democráticas. Estamos empezando, el desde es muy básico en términos de que no hay las condiciones básicas de una democracia. Pero bueno,
a mí lo que me interesa... Es que es muy interesante el tema de las elecciones democráticas porque son muy diferentes la situación de Cuba y la situación de Venezuela. Son muy diferentes. Venezuela tenía una democracia. En Cuba no hay democracia, ¿ya? o sea, no hay elección. Cuba nunca tuvo democracia. Fidel Castro es una persona que tiene una revolución, que es distinto que un golpe de Estado. Pinochet tumba una democracia, ¿cierto? Destruye una democracia establecida con elecciones libres. Fidel destruye una dictadura. Entonces, el problema en Cuba es que nunca se construyó una democracia. Y, por supuesto, que eso es algo bastante lamentable. Pero es muy diferente tumbar una dictadura que tumbar una democracia. En el caso de Venezuela, lo que tenemos es un deterioro en la calidad de las elecciones libres posteriores a la muerte de Hugo Chávez. Y ahí es interesante ver que precisamente lo que pasa en el país vecino, en Colombia, que nunca ha tenido elecciones libres, es la misma mala calidad de las elecciones, el mismo tema del asesinato masivo de dirigentes sociales y todos los demás. Sin embargo, tenemos el mismo doble estándar. En Colombia no se habla de dictadura, en Venezuela sí, porque al final se baila al ritmo de quién está haciendo políticas públicas en contra de la Casa Blanca. Entonces yo acepto totalmente las críticas contra la violación de derechos humanos en países autoritarios, pero me gustaría extender esa crítica a los países que son amiguitos de Estados Unidos. Y eso es donde veo la ¿Chile es debilidad. amiguito de Estados Unidos? Excelente pregunta. Hoy día yo creo que Hoy día, ¿qué dices Oye, tú? a propósito que aprovecho que estás tomando agua para poder preguntarte, por el Partido Comunista Chileno. Partido Comunista Chileno que probablemente, y eso es lo que quiero que tú nos comentes, ¿cómo le caben el comentario del presidente Boric sobre Cuba y los presos políticos cubanos? ¿Qué opinas del Partido Comunista Chileno? es muy interesante. Vuelvo al tema de Nicaragua primero, porque Ellos felicitaron. algunos felicitaron y después salieron los jóvenes del Partido Comunista, Bárbara Sepúlveda, convencional constituyente, Carol Cariola, Camila Vallejo, una defensa férrea a las feministas de Nicaragua que están siendo reprimidas por la dictadura de Daniel Ortega. ¿Cuál es la respuesta de los jóvenes, las jóvenes comunistas en Chile hoy día? Ellos tienen muy claro de ser enemigo de Estados Unidos no te hace una buena persona necesariamente. El enemigo de mi, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ese campismo hace que hay analistas de izquierda que dicen que Vladimir Putin es un líder progresista. Absurdo que una persona de extrema derecha, pero esos son grupos mínimos. O que el talibán es de izquierda y que hay que apoyarlo. Claro. Exactamente, pero un tuit muy lamentable de Manuel Riesco, que celebró la victoria del talibán en Afganistán. Cuando el talibán fue una organización creada para destruir el Partido Comunista de Afganistán. Es que cuando el único criterio que tienen es oposición a Estados Unidos, entonces aceptan los anticomunistas porque son antiestadounidenses también. Eso es parte de la vieja izquierda latinoamericana que tiene esa obsesión con Estados Unidos. Los jóvenes son mucho más claros en eso y han criticado fuertemente a Nicaragua por la misma razón. Con Cuba es interesante que son menos críticos que yo. Perdón, pero yo voy a ser muy honesto. Yo soy británico, vengo acá como extranjero y creo que 90% de la lealtad que tienen los jóvenes con Cuba tiene que ver con la música y el baile y la cultura. Se sienten una cercanía con el ron. Con el ron, con la mentirita. No, pero con la nueva trova cubana. Sí, realmente es eso. Yo creo que es la cercanía con el movimiento cultural que representaba. Rodríguez, Pablo Milanés. Sí, fue muy influyente en época de dictadura, impresionante. Sí, hay una mirada bien romántica sobre Cuba. Así es. Oye, pero volvamos al presidente Boric, que según la encuesta CEP de hoy tiene un 32% de aprobación, un 49% de rechazo, un 14% de gente que no se pone en ninguna posición, y que habló, de hecho, en la gira a Estados Unidos, ya previo al inicio de la Cumbre de las Américas, sobre esta tercera vía, de la cual se intentó apropiar en primer lugar la derecha, le salió competencia, salieron los senadores de la democracia cristiana y estaría bueno saber cuál es tu opinión al respecto. Esto es lo que dijo el presidente Gabriel Boric respecto de esta situación. El 4 de septiembre hay dos alternativas: aprobar la nueva Constitución o rechazar la propuesta de nueva Constitución. No hay otra alternativa. La derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, decidió jugarse institucionalmente por el rechazo. La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo.
pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones, aprobar o rechazar. Ya, ¿cómo has visto el camino del presidente en relación a la convención? Al principio muy comprometido, ahora quizás tomando un poco más de distancia, diciendo es igualmente legítimo el apruebo que el rechazo, pero respecto de esta tercera vía, marcando también una posición clara. Y yo Hassan. creo que al principio de asumir como presidente estuvo un poco errático y creo que con esas declaraciones se reivindica bastante. Creo que es muy buena la forma en que plantea el punto, ¿no? Lo que se juega el 4 de septiembre es quedarse con la constitución de Pinochet o cambiar. Y esto que dicen, porque él entra en más detalle acerca de esa opción que inventa la democracia cristiana ahora, que es la nueva versión de rechazar para reformar, ¿no? Cambiando el quórum de la constitución actual a 4/7. ¿Ya? Ojo, que eso es un quórum para cambiar la constitución de la dictadura. Eso es el viejo debate acerca de, viejo digo porque eso fue el comienzo de debate constituyente, sobre la hoja en blanco. Un quórum para sacar cosas es distinto que un quórum para poner cosas. ¿Ya? Entonces, si tenemos una hoja en blanco, pues hasta tener un quórum de 2/3, como tuvo en realidad la nueva constitución, para poner. Porque ahí se obliga la convención a tener grandes acuerdos. Pero es muy diferente tener grandes acuerdos para sacar una cosa que impuso a sangre y fuego a una élite. Y eso es la diferencia. Entonces, tenemos un documento negociado, consensuado, un documento que a mí me parece bastante moderado, no estoy muy de acuerdo con ciertos elementos. El sistema político es muy dentro de la tradición americana. Tú dices el presidencialismo atenuado. Sí. Y unicameralismo. Bicameralismo. En realidad, bicameralismo bastante simétrico, diría yo. Se perdió la insistencia, se iba aumentando la cantidad de leyes que iba a poder ver la Cámara de Regiones, entonces terminó siendo un bicameralismo tristemente simétrico y un presidencialismo un poco atenuado. Yo habría ido por un parlamentarismo, pero yo... un sistema parlamentarista. Sí, Hassan. Y soy antipresidencial, es terrible esa tendencia machista del hombre salvador, del caballo blanco. Aunque sea una mujer. Las mujeres que juegan el papel de presidente terminan teniendo que tener ese tipo de liderazgo ultramasculinizado. Es lo que terminan obligando a la lógica del sistema político presidencialista. Es anti-horizontalidad, es anti-trabajo en equipo. Pero Margaret Thatcher fue un sistema... de tocar la nariz. Claro, pero fue maravilloso. Es un caso de presidencialismo en parlamentarismo. Claro. Es que pero era muy claro que en todo su tiempo, y no ha habido líder, primera ministra británica de ese estilo, porque se reventó su partido. Pero el gabinete no le gustó esa forma de constantemente tener la imposición de una persona. No, al final se volvió. Blair terminó loquito, un poco así. Sí, pasa cuando en los sistemas parlamentarios, cuando tienen una tremenda mayoría, es más fácil para el gobierno imponerse. Pero Paula, volvamos a nuestra realidad. Dejemos atrás a Inglaterra. Sí, es por que ahora. Quiero volver sobre las palabras del presidente y del empeño que está haciendo el gobierno por mortalmente parecidos con la Convención Constituyente, es decir, cuán cerca, cuán lejos, pensando en una especie de aumento del rechazo que algunas encuestas empiezan a mostrar, pero que en el caso de la encuesta CEP muestra empate, encuesta CADEM empieza a mostrar recuperación del apruebo. Del apruebo, efectivamente, y el presidente hace la declaración que vimos, donde finalmente dice que hay dos opciones: se aprueba o se rechaza y no hay una tercera alternativa. Sin embargo, hay fuerzas políticas conservadoras que están buscando levantar una alternativa para que la gente que va a votar rechazo entienda que no se acaba ahí y que se puede cambiar, que finalmente es lo que hay detrás. ¿Tú crees que el presidente está hablándole a la gente indecisa? ¿Que le está hablando a la gente del rechazo? ¿A quién le habla el presidente con esa reflexión? No, yo creo que
Primero, hay una cosa sobre Gabriel Boric como personaje. Yo creo que es bastante honesto. Dice lo que él piensa. Es muy poco de manipulación, de buscar la audiencia. Si le ocurre una cosa, lo dice. Sí. Y en ese sentido no creo que esté hablando con nadie. Está diciendo lo que realmente piensa. Pero yo creo que ese discurso ayuda principalmente a fortalecer el apruebo. Yo creo que lo que ha pasado con estas encuestas, que en realidad tienen un elemento de crear más que Clima medir la político, realidad. sí. Y en eso los de rechazo han estado en campaña activa desde el comienzo del proceso, mientras que los del apruebo no estaban en campaña, estaban escribiendo la Constitución. Y en ese sentido lo que vemos con esta situación de desventaja con que corría el apruebo es el producto de que no había una campaña real. Entonces lo que pasa con las encuestas cuando no hay campaña política es que simplemente reflejan quiénes son los más queridos de la prensa. Curiosamente, hoy día si uno mira las encuestas, dicen que quiénes son los mejores evaluados políticos. Evelyn Matei. Cast, que también Cast sube. está subiendo naturalmente. ¿Quiénes son los peores evaluados? Daniel Jadwe. Qué sorpresa, son las personas más queridas y las personas más odiadas de los medios de comunicación, porque no hay una contrarrespuesta. Los medios están fuertemente sesgados hacia las opiniones de sus dueños, y al otro lado no hay una contracampaña. Ahora empieza la campaña de apruebo y se va a nivelar. La ventaja que tenía rechazo está naturalmente desapareciendo, pero en los momentos en que estaba más alto el nivel de apoyo de rechazo, estaba usando eso para intimidar a los que estaban escribiendo la Constitución para moderarlo, ¿no? Y por eso había todo el tema de los quórum, de cuánto tiempo va a durar el Senado y cuál es el quórum que va a tener para poder cambiar esta Constitución, ¿no? Eso es una señal interesante, porque incluso con la nueva Constitución se va a tener que hacer una agenda legislativa. Claro. Para implementar eso. ¿Van a haber los votos para un nuevo sistema de pensiones? Da igual si la nueva Constitución dice que tiene que haber un nuevo sistema de pensiones. Si no hay votos en el Congreso, se genera un problema. Pero se nota con esto de que la misma derecha y la derecha de la democracia cristiana también están abriéndose a cambios de esta Constitución, porque ellos entienden que hay que cambiar. Entonces eso ya demuestra que la batalla ideológica se ha ganado un poco los de la nueva Constitución ya. Tal cual. Oye, tenemos que despedir a Hassan solamente con el dato de que la encuesta CEP midió precisamente este asunto. Preguntó qué pasa si es que gana la opción rechazo. ¿Usted estaría por una nueva propuesta constitucional que reemplace a la Constitución del 80? Un 42% estaría de acuerdo con eso. Con que se reforme la Constitución del 80, un 31% estaría de acuerdo con eso. Y que se mantenga la Constitución del 80, un 15%. Si sumamos el 31 más el 15, que digamos quieren mantenerse más en el texto del 80, es el 46%, versus el 42% que dice no, tenemos que ir por una nueva propuesta de Constitución si es que gana el rechazo. Hassan, siempre un gusto tenerte por aquí, a ver si vuelves. Nos quedó hablar de Boris Johnson y su capacidad para permanecer en el poder. El primer ministro británico. Ya haremos perfiles de ese tipo que son de interés de Juan Diego, que vivió muchos años en Inglaterra, que es el país natal de Hassan. Muchísimas gracias, Hassan. Nosotros nos vamos a la pausa, al regreso más Días Contados. No se vayan. Empezamos con esta parte del programa en que recibimos al economista José Luis Samaniego, que es director en CEPAL Chile, que lleva viviendo hace muchos años en el país. Hay tanto tema por lo pronto. José Luis nos trajo esta publicación de CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, como ustedes saben, repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis en un escenario cada vez más complejo, porque se está convirtiendo además la guerra entre Rusia y Ucrania en una guerra del trigo. Y hay una severa amenaza a la alimentación mundial. José Luis, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo más importante? Se frena la globalización. Entonces, ¿tenemos que empezar a desglobalizarnos? Pues en alguna medida sí. Aquí hay una advertencia. Esto lo presentó nuestro secretario ejecutivo interino el lunes. Y justo ayer, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sacó un boletín muy parecido con tesis que son totalmente compatibles. O sea, el problema que está viviendo América Latina y el Caribe ¿no? es... Qué bueno. Bueno, y qué bueno que nos adelantamos. No, qué bueno que fueron coincidentes, imagínate, claro. No lo hubieran sido. Es que es realmente muy evidente, ¿no? Sí. Tenemos un triple golpe después de la tremenda crisis del COVID,
que lo menos que te esperabas es que te fuera a venir otro mazazo por razones completamente distintas. Aumentos de precios, energía y alimentos, lo hemos conversado. Y además tienes el problema del ajuste de las cuentas fiscales globalmente, lo cual te cambia el paso, te pone mucha más presión en los países de América Latina. Entraste ya a la eclosión de esta crisis debilitado. Y ahora tienes una población debilitada, finanzas públicas debilitadas y en general los países debilitados para poder responder. Entonces tus instrumentos se han vuelto muy restringidos y tienes que hacerle frente a las tres cosas simultáneamente, y lo que está en el fondo y detrás de eso es la posibilidad de que tengas inestabilidades sociales, protestas sociales que te fragilizan a las sociedades. Eso está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Está latente, está ahí, ¿no? Absolutamente. Está respirando Ahora, fuerte. ¿por qué, por ejemplo, yo me puedo pensar, por qué la guerra de Ucrania tiene tantos efectos? Tú los dijiste ahora, porque venimos también de una crisis del COVID, pero ¿por qué la guerra de Irak, ni la guerra de Irak, ni la guerra de la ex Yugoslavia, tuvo los efectos económicos que tiene la guerra de Ucrania? ¿Es porque viene después del COVID o porque son dos países, Rusia y Ucrania, con importante producción de combustibles y de alimentos? Pues mira, son muy importantes productores de energéticos, son muy importantes productores de alimentos básicos en la canasta, como el trigo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tú tienes en América Latina excedencia en producción de alimentos y en exportaciones, pero por ejemplo de soya, de vinos, de frutas, de café, de cacao, pero básicos dependen de la contribución de Rusia, de Ucrania y de otros países del mundo, como la India o Turquía o Egipto, que están tratando de proteger la seguridad alimentaria, con lo cual se complica todavía más la situación global. Entonces, estos dos países son importantes en canasta básica de alimentos, son importantes porque fijan los precios globales de la energía, no es porque nosotros le estemos comprando petróleo a ellos, sino que arrastran el precio internacional y eso te modifica las condiciones que se venden esos productos en América Latina, y son tremendos productores y exportadores de fertilizantes. Y los grandes productores de América Latina, Brasil, Argentina, dependen enormemente, Brasil hasta 80% del fertilizante que proviene de Ucrania y Rusia. Exactamente. José Luis, eso nos lleva a un concepto que es bien interesante, que es sobre la autonomía alimentaria de los países, ¿no? Sí. Nosotros en algún minuto fuimos un país, jamás como Argentina, ¿no? Era el granero de América, pero fuimos un país con mayor producción de cereales, de arroz, de trigo, y que fuimos disminuyendo. La autonomía alimentaria nuestra no la conozco en detalle, pero es una reflexión para todos los países, en la lógica también de esta desglobalización de la que hablábamos recién. ¿Qué piensas de eso? Bueno, que es como comentábamos en alguna otra conversación, es una llamada de atención enorme, como nos pasó con la autonomía sanitaria con el COVID, ahora nos está pasando con la energética y con la de los alimentos. Es un error estratégico gravísimo que tú no puedas completar tu cadena de valor para producir alimentos autónomamente, ¿sí? Y si tú te fijas en la estructura de producción de América Latina y el Caribe, tú tienes 13 países que son deficitarios en materia de alimentos, tipo los centroamericanos, los caribeños, algunos otros, y tienes a los países superavitarios. Chile es un país superavitario. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Superavitario? Superavitario, de superávit. Produce más de lo que Produce más consume o de lo alimento que del que importa. necesitamos. Entonces será momento de pensar en cambiar la dieta, definitivamente, como De un proceso plantar más. gradual, claro, de recuperar superficie que, por ejemplo, la región de la Araucanía, que era conocida como el granero de Chile, se fue perdiendo por distintas razones. ¿Nos vamos a quedar sin comida? Es lo que uno se preguntaría. Mira, si tú pones a los países que tienen excedentes, los superavitarios, con los países deficitarios, los que tienen faltantes, casi hay una correspondencia perfecta. O sea, tú tienes 13 países que importan más de lo que exportan. 13. Sí, tan claro. Sí. Y tienes 15 países que exportan más de lo que importan. Pero entre esos 15 países tienes a Argentina y tienes a Brasil. Y solo el excedente de Brasil daría para compensar todas las importaciones que requiere el Caribe y Centroamérica sumados. O sea, solo el excedente de Brasil podría darle seguridad alimentaria al resto de América Latina.
¿Qué es lo que te está faltando allí? Integración. Integración regional, Claro, para ser integración autónomos regional. regionalmente. Exactamente. Y además entonces, más barato, es mucho más barato el alimento desde acá, la cosa logística que más traerlo segura la desde- logística, Sí. menos contaminante. Ahora, para los países en desarrollo de América Latina es mucho más atractivo exportar a países desarrollados, a Europa. Tal vez hay más incentivos para hacer eso. A lo mejor estás buscando las divisas, a lo mejor tienes mejores precios, a lo mejor te fue más fácil negociar, pero lo que te está enseñando eso es que esas facilidades temporales pueden Claro. tener un costo altísimo. Son caras. En términos. Exactamente, en realidad son caras, estás contando mal. Claro. ¿Y ese tipo de cosas, José Luis, se conversará en la Cumbre de las Américas, por ejemplo? Es ¿De difícil. qué sirven estas cumbres? Sí, Yo creo que es difícil conversarlo allí. Por supuesto, todo espacio de intercambio entre los países de América Latina es bueno, inclusive, bueno, con Estados Unidos, que es un gran productor de energéticos, que tiene reservas estratégicas, no solamente de energéticos, también de alimentos. Conviene tener relaciones fluidas, ojalá más paritarias, y que te permitan prever. Pero yo creo que los países de América Latina han ido construyendo ámbitos propios, y en eso destaca fundamentalmente el caso de CELAC, que ha hecho realmente un esfuerzo de integración independientemente de los colores ideológicos, de los cambios de los partidos en los gobiernos. ¿Es más etcétera. relevante CELAC que eso que estamos viendo en pantalla, la Cumbre de las Américas, cuyo anfitrión es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Pues siempre depende de los resultados. En este momento hay un grupo de trabajo en el marco de CELAC que no está en este grupo que se está reuniendo, que es el de las Y autonomías sanitarias. ¿Cómo está la Cumbre de las Américas? ¿Cuál es ha perdido? Mi impresión desde afuera es que ya no es lo relevante que fue en su momento. Ya no lo es. No lo es. ¿Y por qué? Pues ha perdido mucha importancia, primero porque están las fricciones de los Estados Unidos con países de América Latina, lo cual te sigue fragmentando a la región. En cambio, hay otros foros y el caso más paradigmático es el de CELAC, que es mucho más inclusivo. ¿Fue un error dejar fuera a Cuba, Nicaragua y Venezuela, a tu juicio, José Luis? Sí, yo creo que Estados Unidos se dispara en el pie excluyendo a países cuya inclusión hubiera mandado una señal positiva a América Latina de que todos son bienvenidos a la mesa y vamos a discutir diferencias. ¿Por qué ese error? Bueno, son errores que hemos cometido en América Latina también, en la Alianza del Pacífico, en Mercosur, en la Alianza de los Países Bolivarianos, en donde las exclusiones de algunos... Claro, nos gusta ajustarnos entre iguales, ¿no? Y nos cuesta sentarnos a la mesa. Como decía Hassan, entre amiguitos. Claro. Porque entre iguales es fácil, lo difícil entenderse, es... claro. Pero uno Claro. pensaría que los latinoamericanos somos bastante más iguales, digamos, podríamos asociar, tenemos más afinidades y cosas en común. Tenemos muchas, pero O tú lo dices desde el punto de vista político, ideológico. no, desde el punto de vista político. Ideológico, fundamentalmente. Cambia de signo con un los país pueblos y cambia... detrás, ¿Y además. por qué, Claro. por qué tiene mejor rol hoy día el CELAC? ¿Por el origen? Porque ha sido inclusivo. ¿Qué es el Porque CELAC? ¿Consejo Económico? ¿Cómo se llama? No. ¿Qué es? Es el Consejo de América Latina y el Caribe. Consejo Ya nos van a Económico soplar. Ahorita- de Latinoamérica y el Caribe. Comisión- O conferencia Conferencia. o- de ¿Pero es América del Latina. sistema de y Naciones Caribe. Unidas, CELAC? No. Es No, una ¿ah? organización que los propios latinoamericanos están dando. Ajá. ¿Sí? Y está avanzando hacia la creación de grupos de trabajo funcionales que vayan Y es armonizando económico, reglas. más que comunidad. Comunidad de Estados latinoamericanos Comunidad de Estados y latinos. caribeños. Exactamente. Comunidad de Estados. Pero es más económica, es una institución más de comercial económica más que política. Más ¿no? de política pública. De política Ajá. pública. Más ok, de política ya. pública. Por ejemplo, en la última reunión de CELAC, que fue en México, va a ser este año en Argentina, se acordó por primera vez crear un fondo para enfrentar colectivamente los desastres naturales que provoca el cambio climático, por ejemplo. Juntarse para poder fortalecer una agencia aeroespacial de América Latina. Mira. Tener un grupo de trabajo para avanzar en la autonomía sanitaria de modo que se pueda dividir el trabajo entre los países y que una prueba clínica, por ejemplo, que se haga en Argentina, tenga Valga, reconocimiento en México, en Chile, y no todos los países tengan que empezar de cero. ¿Sí? Y que un país se puede especializar en el enfrascamiento, otro en las gomas de los frasquitos, otro en las agujas, otro en las jeringas. Que haya complementariedad entre Exactamente. los países. Y eso que se discutió en la CELAC el año pasado es parte de lo que tendríamos que estar enfrentando para esta regionalización
este cambio de signo de la globalización para darle fuerza a lo regional en materia de cadenas de valor de alimentos y en materia también de comercio de energéticos. La situación es simétrica en el caso de los energéticos. También si vemos a los que tienen exportaciones e importaciones, si el comercio se diera en América Latina, tendríamos asegurado, en este paradigma incluso petrolero, la seguridad energética. Es interesante, José Luis, cuando uno piensa, te escucha por supuesto, y el trabajo que ustedes hacen, cómo la pandemia que nos paralizó y nos trastocó en nuestras prácticas diarias, pero también probablemente movilizó estas reflexiones porque nos hizo ver en una especie de apagón, nos hizo ver que si América Latina funciona, como el presidente además ha dicho en su discurso, vamos a volver a América Latina, vamos a volver a enfrentarnos a los desafíos de un mundo que es más incierto, más complejo, más escaso y con mayores crisis naturales, de crisis de desplazamiento, migrante, crisis alimentaria, crisis energética. Y la pandemia nos ayudó a entender que tal vez si nos juntamos es más fácil desde acá que si vamos a buscar todo al norte. No quiero ponerme... Pero lo que quiero decir, exacto. Antes la mirada era, yo me acuerdo una vez que estuvimos en un país de Asia y ese país tenía el mapa mundi con el océano Pacífico al centro, y entonces enfrentaba la América Latina con los países asiáticos. Que está muy bien, pero que fue un paradigma que probablemente la pandemia hoy día, con la escasez de puertos, con la escasez de barcos, con el movimiento logístico, nos hace repensar que in-house, pero el in-house territorial de América Latina, puede resolver energía, alimentos, movimiento de personas, la salud, la producción de vacunas. ¿Es por ahí? Es por ahí absolutamente. El planteamiento que está al fondo de esto es: esta crisis te está mostrando que deberías de avanzar en la integración y en la diversificación productiva, ¿sí? O sea, tú no puedes seguir frente a este mercado incierto, volátil, en donde esas certidumbres de una globalización que te resolvía, que no importaba la distancia, ¿sí? La cadena de valor era global. Hoy te está mostrando que no es así. Estás corriendo demasiados riesgos. Mirar más cerca. Mirar más cerca, más entre nosotros, ver las complementariedades. Y una cosa que, bueno, por cierto, me parece que Chile lo está tratando de hacer, es diversificar su producción. Por ejemplo, en la cuenta pública, a mí me resuenan porque son mis temas de trabajo, desarrollo sostenible, la introducción de los trenes, que te diversifica los medios de transporte, que te baja la huella ambiental, que te da autonomía relativa de los combustibles fósiles, el hidrógeno, que también te da independencia de los combustibles fósiles, que te permite generar una nueva fuente de exportación, y el anuncio que fue muy a la pasada en ese momento de la Ley de Cambio Climático. Finalmente fue promulgada el Día Mundial del Medio Ambiente, el domingo pasado. Sí. Esa combinación de cosas te va cambiando la estructura. Sin embargo, hay una realidad, que es que los años más exitosos de Chile en términos de crecimiento no se hicieron de la mano de un desarrollo económico con Latinoamérica, sino más bien firmando tratados de libre comercio con Asia, con Norteamérica, con Europa, con países en desarrollo. En ese sentido, Chile más bien tomó una decisión estratégica que le rindió muchos frutos en términos de crear riqueza. Luego, cómo se repartió esa riqueza es otro problema, porque en eso no fuimos para nada exitosos con los niveles de desigualdad que tenemos. Entonces, pareciera muy difícil que Chile cambiara esa mirada, o por lo menos va a requerir de un liderazgo o de una forma de convencimiento de todos los actores para volver la mirada hacia Latinoamérica, ¿o no? Y en donde queden claras las ventajas de integrarse mejor con la región. No tienes por qué sacrificar, si te está funcionando bien el comercio con el resto de los países. Puede ser efectivamente una fuente de divisas, de desarrollo, en fin, te puede ayudar al desarrollo, pero estás viendo que tienes grados de vulnerabilidad muy grandes. ¿Sí? Estás dependiendo de demasiados productos de importación, no estás produciendo productos claves para tu propio desarrollo. O sea, la misma realidad puede obligar a cambiar la mirada, ¿no? Así es, y te estás dando cuenta, y aquí el hidrógeno es sensacional como ejemplo, te podrías estar perdiendo alternativas mejores.
José Luis. Y la mirada común sobre el tema migraciones y el movimiento de las personas, ahí nos cuesta mucho más tener una mirada común. Se llegó a hablar incluso de que el presidente va a promover en el encuentro, en la Cumbre de las Américas, una especie de, que fue algo que hizo Merkel, una especie de cuota por países de cantidad de personas que se puedan ir recibiendo de las personas que van moviéndose en el continente. ¿Cuesta más el tema migratorio y por qué cuesta más? Bueno, si tú no acompañas el tema migratorio de una respuesta más estructural, se convierte en una carga neta. Es decir, tú piensas que los tienes que dotar de empleo, de seguridad social, de una serie de cosas y que sí te van a beneficiar, pero que inicialmente puede ser una carga. Si tú, en cambio, como se intentó hacer, por ejemplo, para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, en su relación con México, lo que se trató de hacer ahí es de crear una infraestructura productiva, diversificada, que mitigue la necesidad de migrar por una parte, ¿sí? Y que al mismo tiempo no trate la migración como un problema de seguridad, sino como un problema de desarrollo. Y que vayas generando las infraestructuras con el tiempo, etcétera, que te permitan mitigar y acoger adecuadamente. ¿Sí? Una pregunta. Diego, el último. El tema de la inflación y la región. Sí. ¿Cómo está? ¿Todo está desatado a nivel de, bueno, excepto países que están más o menos aislados, pero es un tema regional ya? No, lo que le Nadie está se pasando a salva. Chile le está pasando al conjunto de América Latina y el Caribe y por razones muy parecidas. Ya. El tema del costo del combustible. El tema del costo de los alimentos, que se reparte de una manera muy desigual en tu sociedad, porque entre más pobre eres, más consumes de tu presupuesto en ambas cosas, en alimentos y en energía. O sea, la inflación afecta más a los pobres que a la gente que tiene excedentes a fin de mes. Claro. ¿Sí? Lo que tú gastas en alimentos es una proporción mucho más alta de tu ingreso conforme eres más pobre, ¿no? Entonces te afecta mucho más rápidamente, es un impacto diferenciado. Te está afectando también el retiro de las ayudas que ocurrieron durante la pandemia en los países desarrollados y en los nuestros, porque eso está subiendo las tasas de interés globales. Está haciendo que las condiciones de endeudamiento sean más duras. Claro. Te obliga a ti, no solo para controlar tu inflación interna, sino para que no se te fuguen los ahorros y los capitales, a subir tu propia tasa de interés. ¿Cuántos años más debiéramos estar en esta situación de crisis? No da la impresión de que esto se va a resolver antes del 24, por lo menos. Del 2024. ¿Sí? O sea, tenemos 2 años duros por delante y no da tiempo tampoco de que el cambio estructural Claro, alcance. te alcance. Claro. Entonces, que te vayas independizando de los fósiles a tiempo, que produzcas los fertilizantes a tiempo, eso te va a tardar por lo menos 2 años, pero deberías empezar ahora. Entonces, la idea de que tengas mayor participación de renovables, que le des un apoyo al hidrógeno, que crees el Banco de Desarrollo, por ejemplo, que diversifiques la producción agropecuaria, todas son decisiones. Que parezca contraintuitivo, digamos. Y aunque no te responda al debate del corto plazo. Claro, exactamente. Interesante. Bueno, José Luis Samaniego viene cada cierto tiempo a vernos acá a Días Contados con temas muy interesantes como los que hemos tocado esta noche. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y nos vamos, termina el programa. Así es que hasta la próxima. Muchísimas terminamos. gracias por la compañía. Sí, estuvo entretenido. Estuvo muy entretenido. Sí. Muy entretenido. Mañana seguimos conversando. Gracias, José Y Luis. estuvo muy entretenido el programa con la parte que escuché de Hassan. Ah, sí. Tremendo. Sí, muy entretenido. Estuvo buenísimo. Pues sí. Seguimos mañana con Días Contados. Chao.